Y estoy seguro que a lo mejor a un niño, a una niña de 5 o 6 años les puede parecer muy atractiva esta película si no han visto la original. Pero para el resto del público, lo único que están haciendo es apelando a esa nostalgia. Y de alguna manera cobrarte más dinero por una película que puedes ver gratis en una plataforma. Pues verdaderamente yo no he visto ninguna actuación loable por parte de ella. Es decir, creo que, perdón por lo que voy a decir, pero es que es simple apariencia, ¿no? Es decir, no es alguien que debería dedicarse a la actuación, sino simplemente al modelaje y hasta ahí. Kalel, no. Plaza Pública presenta Filmception con Jessica Ayala y Miguel Báez. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Filmception. Este es el 7º episodio y me acompaña como siempre Miguel Báez Durán. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la película Blancanieves, una muy polémica cinta que ha levantado todo tipo de debates, como todos los que se han suscitado después de que se dan a conocer los castings de Disney en sus versiones de live action. Y como sucedió en el caso de La Sirenita, pero vamos a hablar acerca de lo que experimentamos viendo esta película y un poquito acerca de las polémicas detrás de. También en la segunda parte del podcast vamos a abordar el tema de las amenazas que existen actualmente en la industria del cine, específicamente en la de Hollywood, pero también vamos a tocar por ahí tangencialmente lo que está ocurriendo en otros países. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la reseña o nuestros comentarios acerca de la película Blancanieves. Y me gustaría mucho cederte la palabra, Miguel Báez, para saber qué opinas. Bueno, ya sabemos de qué trata este cuento tradicional, sí, de que se hizo, bueno, la versión de los hermanos Grimm es la que está en esta ocasión rescatando Disney, también basada en lo que ya había hecho en la primera película de Blancanieves. Pero bueno, hay que destacar aquí que son cuentos tradicionales que pertenecen al folclore europeo, que en su momento los hermanos Grimm trataron como de recabar esas historias que conformaban el imaginario colectivo de Europa. Y bueno, hay autoras que han hecho análisis acerca de los simbolismos en estas historias populares, pero bueno, Disney tiene su propia versión. En esta ocasión la película está protagonizada por Rachel Zegler, por Gal Gadot, sí. Y bueno, pues hay muchas opiniones acerca de lo que está ocurriendo en taquilla con esta película, por los temas que se incluyeron, por la elección de Rachel Zegler como la nueva Blancanieves. Y bueno, vamos a analizar si está todo tan mal como se dice en los medios. ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué experimentaste viendo esta película? A mí en general no me desagradó la película. Creo que el problema es que en general es una versión mediocre, ¿no? Porque para empezar, porque estuve viendo la versión original durante el fin de semana, simplemente para recordarla y poder comparar. Y en realidad esa es un gran logro de la animación, pero como historia y la forma en que está contada tampoco es muy efectiva, ¿no? Porque yo sentí que esa historia se podía contar en 45 minutos en lugar de 1 hora y media. Hay mucha fijación con lo que se puede hacer y no se puede hacer con la animación. Hay muchas gracejadas, se concentra mucho en los enanos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, ninguna de las dos películas, es decir, sí, la original es como un gran logro de la animación, pero fuera de eso, creo que es más bien la nostalgia, y eso le está jugando Disney, ¿no? Sobre todo apelar a la nostalgia de la gente y tratar que siempre está esta justificación detrás de los refritos, que es que lo estamos haciendo para una nueva generación. Y en realidad sí, puede ser, y estoy seguro que a lo mejor a un niño, a una niña
de 5 o 6 años les puede parecer muy atractiva esta película si no han visto la original. Pero para el resto del público, lo único que están haciendo es apelando a esa nostalgia. Y de alguna manera cobrarte más dinero por una película que puedes ver gratis en una plataforma. O si tienes... Ni tan gratis. Bueno, ni tan gratis, pero es decir, Sí, la pero suscripción la mensual. suscripción, Y si la tienes por ahí en formato físico, pues ya no necesitas volver a pagar por ella, ¿no? Yo siento que en general a mí, como espectador, no me molestan gran cosa los cambios que se están objetando. Como por ejemplo, si el príncipe no es príncipe y es una especie de Robin Hood. Si esta idea de que los enanos no son verdaderamente enanos, sino que son criaturas mágicas y que están hechos por computadora, ¿no? Pero basados en rostros de actores reales, ¿no? O sea, Sí, no sí, solo sí, el doblaje de la voz, también los rostros, si nos ponemos a ver los actores que los interpretan, pues sí se basan en sus características. Ajá. Y que de alguna manera también están evocando como a la animación original de los años 30, Sí. ¿no? Nada de eso me molesta, tampoco me molesta el aspecto en donde se busca que Blancanieves no sea este personaje pasivo que está esperando a que llegue el príncipe y la rescate, etc. Es decir, toda esta idea de que ahora el personaje de Blancanieves es una especie como de líder de una rebelión en contra del poder autoritario de la reina, nada de eso me molesta, pero es que simplemente la película es mediocre. Sí. Porque ya hay una referencia anterior que mucha gente recuerda con una estima muy alta, y entonces al compararla con esta va a perder, pues, es decir, con el tiempo de alguna manera va a perder, como ha sucedido, creo yo, con las otras películas live action de Disney. Ahora, si nos ponemos a hablar ya de temas o de elementos un poco más aislados, como por ejemplo las canciones, no creo que haya ninguna canción de las nuevas, no creo que haya ninguna canción memorable, no creo que haya ninguna canción que la gente pueda salir del cine y se ponga a cantarla. Las únicas que son memorables son las que ya están ahí, porque de alguna manera ese es el mérito de Disney, de las películas anteriores de Disney, que la música era como un lavado de cerebro, ¿sí? Y entonces salías de ver esas películas y cantabas las canciones. Sí. Ya fueran, por ejemplo, no es el caso de Blancanieves, porque ellos llegaron al estudio Disney mucho después. Pues estoy pensando en muchas de las canciones de los hermanos Sherman, ¿no? Entonces, en este caso, en esta nueva versión, no creo que haya una canción memorable, ¿sí? Ahora, en cuanto a la actuación de Rachel Zegler, yo vi la película doblada, entonces es difícil juzgar una actuación sin escuchar la voz original de la persona. Pero por lo que pude ver, no me parece que sea una mala actriz. Es decir, es una actriz muy joven, creo que ha de tener 20 y tantos años, ¿no? Algo así. Y que se dio a conocer con otro refrito, que fue la versión... West Side Story. Exactamente, la versión de Amor sin Barreras de Steven Spielberg. Y creo que ahí lo hacía muy bien. Y creo que en un entorno de musical lo va a seguir haciendo muy bien, porque tiene un talento musical innegable, ¿no? Ahora, en cuanto a Gal Gadot, pues verdaderamente yo no he visto ninguna actuación loable por parte de ella. Es decir, creo que, perdón por lo que voy a decir, pero es que es simple apariencia, ¿no? Es decir, no es alguien que debería dedicarse a la actuación, sino simplemente al modelaje y hasta ahí, ¿no? No creo que tenga, es decir, cuando tú te pones a comparar una actriz con un personaje de animación que fue hecho hace casi un siglo y el personaje de animación te parece más amenazante y que te transmite más maldad y que cuando se transforma te da mucho más miedo que la transformación aquí, entonces no sé, hay algo que no está funcionando muy bien, ¿no? Sí, creo que, bueno, por una parte la música, yo sí tuve la oportunidad de verla en su idioma original. Ajá. Y a mí la música se me hizo la parte más destacada de la película. Okay. Si bien, como dices, no son canciones muy memorables como las que se hacían antaño en Disney, que como bien lo dices, salías cantando y durabas meses con la tonadita en la mente.
En esta ocasión creo que hay una canción, la de Princess Problems, que sí me gustó la tonada, a diferencia de las canciones de Emilia Pérez, que no me acordaba de nada de lo que habían cantado. Yeah. En esta canción sí la recuerdo un poco más, por ejemplo. Tampoco es como que sea un hitazo en mi cabeza que la traiga todo el día sonando, pero digo Blancanieves y me acuerdo específicamente de esa canción que me pareció como fresca, juguetona y pues no pasa de ahí, ¿no? Sí. Pero las interpretaciones musicales me parecieron muy buenas, tanto de Rachel Zegler como de... Ay, se apellida Burnau, el actor que hace al que no es príncipe. Ajá, okay. Déjame te digo exactamente el nombre, porque Andrew Burnap. Okay. Para hacerle justicia. Que creo que, según estuve viendo, es un actor de Broadway. Sí, entonces, se nota. Él me pareció que tenía muy buena interpretación vocal, de carisma en la pantalla, de calanura, pues tal vez ahí sí no está como en los estándares que nos han mostrado, a pesar de que sea pues guapo, ¿no? O sea, pero tiene como ese carisma que atraiga tanto a las audiencias. Es que creo que sea príncipe o no sea príncipe, en realidad en esta historia el príncipe no es importante, porque no era importante, no era importante en la original, es decir, aparecía dos veces, cuando ella se enamora de él y cuando le da el beso, y ya, es todo lo que hace el príncipe, ¿no? Es verdad. Creo que las actuaciones también coincido, la actuación de Gal Gadot deja muchísimo a deber. Creo que el acierto que ha tenido en el cine, que fue cuando la castearon para Wonder Woman, es que tenía una directora que fue muy técnica con lo que estaba haciendo, la dirigió de manera adecuada, lucía la sonrisa que tiene, como que sí conecta, tiene como un cierto carisma o le gusta a mucha gente. Pero pues digamos que no había como un gran trabajo que hacer con el personaje, ¿no? O sea, es un personaje de los superhéroes que son de por sí ya algo esquemáticos y demás. Entonces, pues tal vez ahí no se notaba mucho, ¿no? En esta ocasión, que también el personaje es esquemático, que es una villana muy mala, que todo el mundo podemos saber lo que desea en el fondo, pues realmente nunca transmite ni temor, ni mucha ambición, esta codicia de todo por el todo, ¿no? El odio hacia Blancanieves tampoco, ¿no? O sea, la amenaza que pueda sentir, tanto por que le quiten el reino o como por la belleza, nunca se transmite, ¿no? Entonces, en ese caso sí creo que fue un desperdicio, porque creo que los vestuarios me parecían muy, muy bonitos, el maquillaje, peinados y demás, pero ella nada más no transmitía, ¿no? No transmitía nada. En el caso de Rachel Zegler, pues a mí no me parece ningún problema que la hayan incluido en esta agenda que es de la inclusividad, de los roles protagónicos, que le dan lugar a pues, personajes que no son caucásicos y de belleza hegemónica y demás. Pero bueno, tampoco siento que tenga el personaje en sí, tal vez esto viene, como dices, del guión, de la manera en que han abordado la historia en Disney, que no tiene un conflicto tampoco que transmitir, ¿no? Creo que gran parte del problema que yo noté en la película, yo la verdad no revisité Blancanieves, que por cierto es no sé si es la primera película animada de Disney o una de las primeras. No recuerdo exactamente, pero sí fue como el primer gran éxito, el primer gran largometraje de Disney en animación, y se considera, en general se considera un hito del cine de animación. Sí, y que fue premiada en su momento. Sí. Ahora, si tú analizas un poquito de ese personaje, perdón, pero es que el personaje era prácticamente mononeural, ¿no? Era así como, es decir, es ese tipo de princesa que han parodiado una y otra y otra y otra y otra vez en, no sé, en Encantada, en Shrek, etcétera. Es decir,
la princesa que nada más está, ay, qué bonito, y que está limpiando todo el día, y que al final su sacrificio de limpiar y trapear y etcétera va a ser recompensado con la llegada del príncipe. Y es lo mismo que se replica hasta cierto punto, ¿no? Porque Blancanieves sí era así, de Disney sí era así como casi insoportable, de lo cursi, de lo etcétera, ¿no? Que se replica después, algunos hasta años Eugenio después. Derbez, Sí. Bueno, todo mundo lo ha parodiado, ese aspecto de ese personaje. Y después se replica un poco en Cenicienta y en La Bella Durmiente. Es decir, es un poco como la misma historia las trillada, ¿no? De las princesas. Digo, hay un libro que me gusta mucho que se llama Las mujeres que corren con los lobos, donde analizan desde una perspectiva junguiana los simbolismos de los cuentos clásicos, el papel de las princesas y las tareas como que tienen que aprender en las aventuras que enfrentan, ¿no? Pero sí es un prototipo, ¿no? Por ejemplo, una princesa que duerme, ¿no? Como que se queda dormida, como un tanto acerca de la psique de las mujeres que puede permanecer dormida. Claro que luego esto ha tomado otras vías. Recordemos que, bueno, las historias del folclore europeo y en general las historias orales que van pasando de generación en generación, pues llevan una enseñanza, unas lecciones que están también dedicadas como al rol que una mujer debe de cumplir y demás. Pero bueno, hay muchísimas otras exploraciones que se pueden hacer de estos personajes que quedan fuera en los productos que en este caso pretenden ser comerciales, ¿no? Y se achatan, se romantizan, se superficializan o trivializan, como mejor dicho. Pero bueno, creo que ha habido intentos de hacer otras Blancanieves, ¿no? Me acuerdo mucho que hubo una versión con Kristen Stewart y Charlize Theron, me parece, que se llamaba Blancanieves y el Cazador. Igual con la actriz que era Kristen Stewart en ese entonces, a mí se me hacía también muy plana y demás, pero trataron de hacer como generar un conflicto más que se sentía un poco más real, ¿no? Más adecuado a la época. Ha habido otras versiones, mencionábamos en el episodio pasado una que hizo Lily Collins, que igual era también medio superficial, pero que intentaban hacer como refrescar algunos Salía puntos. Julia Roberts, ¿no? Algo así. Creo que la malvada era Julia Roberts. Ajá. Sí, ya ni me acordaba que era la villana. Digo, se han hecho varias interpretaciones de este cuento. En este caso, sí, como dices, creo que de todos estos personajes la más plana es la versión de Disney, ¿no? O sea, una princesa completamente anodina que nada más está esperando la llegada del príncipe azul, en este caso de un Robin Hood. El tema de la rebelión y todo esto tampoco me parece malo, no me molesta, como también un poco el discurso político de lo que se está peleando ahí en términos de una sociedad más equitativa, más democrática, que privilegia el colectivo, ¿no? La diversidad y demás. Bueno, pues eso es como sí parte de las agendas más progresistas y demás, pero luego los personajes no me transmitían ese conflicto, ¿no? O sea, esas ganas de ser diferentes o de proponer algo diferente, un arrojo, la valentía que se habla mucho, o sea, se dice en los diálogos, pero en realidad pues no hay tal, ¿no? O sea, incluso fuera de final, subirse a un caballo y dar vueltas en el caballo y distraer. ¿Dónde está la intrepidez, ¿no? De la que están hablando? Solamente está en las palabras, no está en las escenas, en la acción. El cazador también no tiene conflicto al tratar de llevarle el corazón de Blancanieves a la madrastra. No sé, en general creo que carecen de un conflicto los personajes, y eso a pesar de las buenas actuaciones, a pesar del talento que pueda tener la protagonista o en este caso el joven
príncipe rebelde, pues no llega a conectar nada con el público, ¿no? Entonces, bueno, las críticas, si tú quisiera como repasarlas, qué se ha dicho, qué has leído. Me acuerdo que cuando nos poníamos de acuerdo para esta película mencionabas que había una polémica y de fondo, ¿no? Bueno, en general, y la polémica ya es quizás tan vieja que quizás, no sé, a lo mejor el hartazgo de la gente sobre la propia polémica se refleja en el hecho de que quizás no quieren ir a verla, ¿verdad? Tiene que ver, sí, ha sido un fracaso de taquilla y creo que tiene que ver con muchos factores este asunto de la polémica, porque una vez más estamos hablando de todo este asunto de las famosas guerras culturales que hay en Estados Unidos, en donde, porque, por ejemplo, Rachel Zegler, que a mí no me interesa lo que ella piense en lo absoluto, o sea, que es un poco el problema actual de Hollywood, que de alguna manera quieren utilizar la plataforma que tienen, la visibilidad que tienen, como para convencerte de algo con lo que a lo mejor estás muy de acuerdo, pero que no necesariamente quieres que ellos, que es gente privilegiada hasta cierto punto, te sermonee al respecto. Entonces, una de las primeras polémicas tiene que ver con que Rachel Zegler ha apoyado que se termine el genocidio en Palestina. Y por otro lado está Gal Gadot, que sabemos perfectamente que es una actriz de origen israelí, ¿no? Entonces, que pertenecía al ejército israelí. Exactamente. Fue descubierta y pasó al modelaje y luego a la actuación. Entonces ya estas opiniones y estos orígenes se usan como un pretexto para querer confrontar, radicalizar a la gente y decir, bueno, es que si vas a verla estás apoyando a una o estás apoyando a la otra, pero eso no debería de importar, ¿no? Luego está todo el asunto de los enanos o la gente pequeña, ¿sí? Que en algún momento se anunció que se iba a hacer esta producción, que iba a ser con actores, como han sido otras, esta idea de vamos a refritear en live action los clásicos animados. Y salió este actor que también tiene enanismo, que es Peter Dinklage, que es probablemente el actor más visible o el más famoso, o quizás el mejor, no sé cómo clasificarlo, diciendo que era una forma, que si lo hacían era una forma de explotación, etcétera, etcétera, de hipocresía, bla, bla, bla. Y entonces, bueno, decidieron hacer este cambio de que no fueran enanos, sino criaturas mágicas y que fueran generados por computadora, ¿verdad? Entonces, esa fue otra polémica. Es más como duendes, ¿no? O sea, los pusieron más como duendes. Sí. Es como lo que asociamos a los duendes, esto de buscar los metales preciosos o las piedras preciosas, de tener como una habilidad para detectarlos y demás. Pero sí, bueno, es una de las críticas que había y realmente yo no le vi tanto sentido a la crítica de Peter Dinklage en general. Otra vez, en general, este tipo de acciones, no sabes qué tan auténticas son. Es decir, sí, no creo que nadie de Disney le haya pagado dinero a Peter Dinklage para que hiciera ese tipo de declaraciones. Pero siempre te queda la sospecha de si no se trata una vez más como de un acto de publirrelacionismo simplemente para que la gente le ponga atención a la película. Es una vez más esta idea y creo que ya la gente se está cansando porque pasó anteriormente en el caso de La Sirenita, de esta idea de vamos a hacer este tipo de cambios, vamos a hacer este tipo de movimientos para levantar ámpula en redes sociales, ¿sí? Sí, porque aparte ahora que ya salió, pareciera que todo el mundo tiene ganas de opinar acerca de que lo que está bien o está mal en la agenda de la película, ¿no? Y ahí es como gente subiéndose al tren, buscando vistas, buscando clics, cuando quizás parece ser que ellos son los únicos que están viendo la película, porque de acuerdo con los números y esta idea de que es un fracaso en taquilla, no es como toda la multitud de gente en masa que está yendo al cine a llevar a sus niños para ver esto. Entonces, yo creo que en el futuro esto va a quedar meramente como un fenómeno cibernético, como un fenómeno de redes sociales, y a final de cuentas nos vamos a olvidar
de esta película, como quizás otros live actions se han ido olvidando, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo le ha ido a los live actions de Disney? Creo que el único que ha sido bien recibido fue el de La Bella y la Bestia con Emma Watson, y creo que era, o sea, una parte importante del hecho de que haya sido un éxito que hayan elegido a Emma Watson, que mucha gente incluso como que ya la pedía como Bella. Pero está por ahí La Cenicienta, que está tachada como una de las más aburridas, ¿no? Con Lily James, que también en su momento recibió muchísimas críticas porque no le parecía a la gente la Cenicienta adecuada, ¿no? A pesar de, bueno, lo que tenga de talento Lily James, bueno, en ese momento fue puesto en segundo plano, ¿no? Y estaba Cate Blanchett como la madrastra en esa película. O sea, no me parece. Ni siquiera me acuerdo. No me parecen tan malas. Creo que la vi, pero ni siquiera me acuerdo. Yo la verdad no recuerdo haberla visto la película. Me acuerdo que siempre me llamó la atención, pero también la dejé pasar. La Sirenita, que ya como dices, tuvo también una gran polémica. Yo sí vi La Sirenita. A mí me gustó mucho el trabajo de efectos especiales en La Sirenita. También el performance de la actriz. Las críticas, bueno, pues sí, tienen su parte en la que apelan a lo tradicional, a lo original y demás. Pero bueno, hicieron una adaptación ahí de que estaban en las Antillas, ¿no? Era el mar como de las Antillas, y por ahí justificaron la inclusión de la actriz principal. Pero creo que, no sé, sí, me parece que esta fue peor recibida que las anteriores. Sí, probablemente. A mí me parece que han tenido, es como todo en Hollywood, ¿no? Hay un ciclo, y ese ciclo, es decir, hay un momento de nacimiento que no sé si lo podríamos establecer con La Alicia de Tim Burton, que eso fue como en 2010, una cosa así. Y en realidad no se trataba como de una nueva versión de La Alicia original, sino que era como una continuación, simplemente con, una vez más, live action con actores, ¿no? Y yo creo que a lo mejor se llega como su auge, como tú mencionaste, con La Bella y la Bestia. Yo recuerdo que en aquella época se hablaba más como de los directores, de quienes estaban dirigiendo estos live actions. Creo que en Cenicienta fue Kenneth Branagh, Ya ni me acuerdo. aunque no estoy 100% seguro, pero yo recuerdo haber ido a ver Aladino. Ajá. Y sí se hablaba de que Guy Ritchie va a dirigir esta película, y Will Smith, No me acordaba etcétera, de Aladino. etcétera. Sí, No estaba sí. tan mala. No estaba tan muy mala. entretenida nada más Para el mí rato. fue de las pocas que vi, pero en realidad, una vez más, si la comparas con la original, pues, o sea, sale perdiendo la película en general. Y es verdad que llega un momento en que sientes que esta agenda de inclusión no es nada más que un acto de publirrelacionismo, ¿no? Porque es la idea de vamos a traer a la gente joven al cine, y que se sienta cómoda y que se sienta bien, ¿no? Y creo que ya están entrando en una etapa quizás de decadencia, no sé, habrá que ver qué pasa, porque ya viene la que sigue, es decir, la de Lilo y Stitch. Entonces, vamos a ver qué pasa con esa, pero es probable que llegue un momento en que Disney diga, bueno, ya como que ya no vale la pena hacer este tipo de esfuerzo, inversión, si a la gente ya no le interesa ver las versiones con actores de carne y hueso en la pantalla grande, ¿no? Qué bueno que tocas también el tema de los directores, porque en esta ocasión fue Mark Webb. No sé qué opinión te merezca el trabajo de Mark Webb, que ha estado en 500 días con Summer, o bueno, 500 días sin nieve. Sí, creo que es la más famosa. Sí. Y Pero, pues, Spider-Man, una de las más recientes de Spider-Man. Creo que es como su trabajo más destacado hasta el momento. No sé si lo tenías en el mapa. Bueno, sí sabía que era él y que era el director de esta película con Joseph Gordon-Levitt, sí, ¿verdad? Recuerdo haber visto esa película y me agradó, pero no, o sea, no es nada que yo quiera volver a ver, ni mucho menos. Juveniles, sí. de temática más fresca o juvenil, o que le atrae mucho a los jóvenes, ¿no? Tiene como este toque como de preparatoriano, ¿no? O sea, como películas que le agradan como a un público así de esa edad. Pero bueno, en esta ocasión, no sé qué te haya parecido su trabajo, así como... De ahí, claro que con Gal Gadot no lo hizo tan bien. O sea, está hecho con solvencia,
pero no es nada del otro mundo, porque te das cuenta perfectamente que es el tipo de trabajo de dirección que se hace bajo el mando de un estudio multimillonario. Es y en que, donde justo para allá iba, ¿no? Porque ahorita que mencionabas acerca de que se hablaba de cómo seleccionaban a estos directores, lo que representa para el cine que los directores que están teniendo como a lo mejor una propuesta, de pronto sean jalados para este tipo de proyectos, ¿no? sí, Cómo puede de pronto también afectar en los tipos de producciones a los que se apuestan o lo que podrían estar trabajando o desarrollando estos directores fuera de franquicias, refritos, ¿no? bueno, en general sientes que lo están haciendo por el cheque. O sea, no parece que tomen la decisión de, sí voy a crear algo nuevo, algo totalmente diferente, se va a ver reflejado aquí mi espíritu creativo, etcétera, ¿no? Es decir, es muy tentador, ¿no? Obviamente vas a ganar mucho dinero. Tanto a directores como a actores, ¿no? Sí. O sea, pasó con el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Y muchísimos actores que estaban teniendo una muy buena racha, mucho reconocimiento, como Benedict Cumberbatch, por ejemplo, o Scarlett Johansson, y que sí, bueno, se hicieron muy famosos con esta saga, llegaron a un público mucho más amplio, pero que dejaron de hacer otros trabajos. Sí, claro. O sea, y pues sí se les extrañó, ¿no? Se les sigue extrañando. Que me parecen muy buenos actores, ambos, ¿no? Tanto Benedict Cumberbatch como Scarlett Johansson, y hay más por ahí que podríamos mencionar, pero para mí destacan ellos. Bueno, pues Miguel, creo que aquí dejamos el tema de Blancanieves. Sí, muy bien. ¿Le recomendarías al público ir a verla? Pueden esperar a que salga en la plataforma, Sí, es decir, yo no también es considero necesario eso. salir corriendo al cine. Sí, yo creo que verla en la plataforma ya para estar al día. Tampoco se pierde de mucho, ¿no? Y vamos a pasar ahora con el tema de las crisis o las amenazas que pueden estar afectando en este momento a la industria del cine. Yo me refería específicamente a la hollywoodense. Encontré por ahí algunos datos acerca de las pérdidas que han tenido en los últimos años. Por ejemplo, de 2020 a 2025 se dice que perdieron entre 15.2 y 20.2 millones de dólares en los grandes estudios en Hollywood. Sí, por algunos problemas, como en ese momento, en el 2020, pues fue la pandemia, que sí le afectó muchísimo al cine, pero que aparte modificó también los hábitos de consumo de material de entretenimiento de la gente, Claro. ¿no? O sea, si ya bien venía una tendencia a consumir todo en streaming, creo que a partir de la pandemia, pues esto se agudizó, se convirtió casi en la norma, y aparte modificó la manera en que los grandes estudios distribuyen y promueven su propio contenido, ¿no? Sí. O sea, creo que sí fue un gran hito también para la industria cinematográfica. Pero bueno, también hay algunos otros problemas que creo que afectan o han estado poniéndose sobre la mesa en el debate con respecto a las crisis del cine, y tienen que ver con los cambios de preferencia de los públicos. Creo que hay una división, como una separación entre lo que espera el público y lo que proponen los estudios, específicamente en esta industria que es como la más popular, la que más nos puede llegar, que es la de Estados Unidos, la hollywoodense. Pero también hay otros desafíos, como la falta de ideas originales, ¿no? Que ya lo mencionábamos hace un ratito, por ahí un poquito también por fuera, pero que creo que ahorita ya podemos adentrarnos más a este tema, que tiene que ver con la gran cantidad de sagas, refritos, secuelas, precuelas, etcétera. reboots, todo lo spin-offs, no sé, todo lo que ya estos términos que están tan de moda y que ya a nadie le sorprende, ¿no? Y el año pasado, por ejemplo, las 10 películas más taquilleras pertenecían a uno de estos términos, ¿no? Ya fuera un reboot, un spin-off, una secuela.
De todas las que se estrenaron, de todas las que fueron, la más taquillera fue la de Intensamente 2, pero está por ahí también Duna parte 2, que creo que es de todos estos proyectos el que me parece pues realmente valioso, ¿no? Tanto por la calidad técnica del director, de los actores, de la historia o del guión. Pero bueno, sí es verdad que ya a nadie le extraña que estas sean las películas más vistas, las que más jalan a la gente, Sí. pero que al mismo tiempo van creando una sensación de que pues se está cansando, ¿no? También la audiencia, porque se están agotando las ideas, siguen siendo redituables porque por eso les afecta. Claro. Pero hay como otros sectores que se empiezan a quejar, ¿no? No sé, ¿qué veas tú en esta... Bueno, se estarán quejando y yo también soy parte de ese sector. Yo me quejo todo el tiempo de eso. Pero no creo que eso haga... Mella. Exactamente, porque si hablamos del fenómeno, podemos hablar ahorita, retomar el fenómeno de cómo llega el cine y cómo se distribuye el cine y cuál es el problema, ¿no? Por el que la gente, no sé, de mi generación ya no está yendo al cine. Pero hablando de este asunto de el reciclado de versiones, ¿no? Es algo que siempre ha ocurrido en la industria de Hollywood. Entonces por eso yo no lo veo como una gran amenaza o algo que vaya a cambiar el panorama o que vaya a afectar mucho las entradas al cine desde ese punto de vista. Porque por ejemplo, últimamente yo he estado viendo varias películas francesas de la década de los 30 y siempre que veo una es muy fácil encontrar en YouTube la versión estadounidense de esa misma película, ¿sí? Y es muy divertido hasta cierta forma porque uno te das cuenta de que no pueden superar la calidad a pesar de que es Hollywood y a pesar de que obviamente en aquella época tenían más recursos que la industria fílmica de Francia. No logran superar técnicamente la película y además entra toda la cuestión moral de aquella época, ¿no? En donde, bueno, vamos a cambiar el final para que el protagonista no sea un asesino, sino que el asesino sea otro. O bueno, vamos a cambiar el final porque según el código Hays, el protagonista no debería suicidarse, sino que un policía lo mate, etc. Entonces, bueno, para mí ha sido muy divertido. ¿Qué es el código Hays? El código Hays fue algo que estuvo, digamos, en vigor en Hollywood durante varias décadas y que buscaba pues proteger a la gente de cualquier exposición a algo inmoral, ¿no? Entonces se le llamó así porque ese era el nombre del tipo que lo ideó, ¿no? Y eran cosas muy absurdas, como que por ejemplo, no sé, durante aquella época no se podía mostrar un excusado. Yeah. o no se podía mostrar a una pareja, así estuvieran casados, durmiendo en la misma cama, ¿no? Entonces siempre las parejas dormían en camas separadas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas absurdas, moralinas, ¿no? Que todavía en los años 30 se permitía mucho y sobre todo se permitía juegos de palabras. Porque yo he visto algunas películas de Mae West y no, era así como los juegos de palabras, las referencias sexuales, este tipo de cosas. Era algo divertidísimo. Tampoco podían ser muy frontales, pero por lo menos lo hacían. Pero después de los años 30, cuando ya entró en vigor todo esto, el cine de Hollywood se volvió muy moralino, ¿no? Y ya fue como hasta los años 60 que se empezaron a quitar todo eso de encima. Me acuerdo, ¿no?, que habías mencionado en Rebecca de Hitchcock, ¿no? Que cambiaron el final de la... estaba basada en la novela original. Ya no para que no el asesino, o sea, no mostrar quién como una pistola en pantalla, creo que era algo así. Probablemente, pero ya no lo recuerdo muy bien porque bueno, ya pasó algún tiempo desde entonces, desde que vi Rebecca y luego hicieron la nueva versión en Netflix, etcétera. Entonces ya no lo recuerdo muy bien, pero hay muchos ejemplos de esos, ¿no? Entonces,
esta idea de vamos a tomar una producción relativamente exitosa que surge en otro lugar del mundo, ¿no? En la industria de Francia o puede ser incluso en la industria de nuestro país, etcétera, y vamos a hacer una nueva versión con esta justificación de que la gente, especialmente en Estados Unidos, no va al cine a leer subtítulos. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer una nueva versión para sacar más dinero, ¿no? Y un poco aprovechándose del prestigio que pueda tener la versión original. Una fórmula ya probada. Exactamente. Entonces, no es nada nuevo. Es verdad que hay épocas en que como que la gente se harta, pero igualmente se puede hartar de diferentes modas. Por ejemplo, hace algún tiempo estaba la moda de las películas en tercera dimensión. Con Avatar y etcétera, muchas otras que salieron con esta idea de que vengan al cine y paguen más dinero, les vamos a dar unos lentes y van a ver todo en tercera dimensión. Y eso se terminó. Duró muy poquito. Duró poco y seguramente va a resurgir dentro de algunos años, van a volver a sacar ese asunto y otra vez se va a agotar, ¿no? Es decir, es como la idea de qué está buscando la industria para atraer a la gente al cine. Ahora, volviendo al tema de la distribución, yo creo que actualmente el gran problema de la distribución es que se ha perdido un factor que había antes, que era el factor de la espera. Es decir, cuánto tenías que esperar para poder ver la película en tu casa. Y ahora ese tiempo se ha reducido mucho. A lo Antes, máximo 45 días, me parece. Sí, algo así, ¿no? Y antes podían pasar meses, incluso hasta un año, para que las personas pudieran ir y, bueno, en aquella época comprar la película en VHS o en DVD o lo que fuera. Y entonces ya no hay esa expectativa. Entonces, desde mi punto de vista, y creo que es el punto de vista más o menos de mi generación, cuando sale una película y dices, no se ve tan buena la película. ¿Quién sabe cómo Parece que va a ser un churro. Dices, ¿para qué la voy a ver al cine si en un mes, 2 meses ya va a estar en alguna plataforma? Entonces ya esa expectativa, ese misterio que había detrás de la película, de que si no ibas al cine no la ibas a poder ver en mucho tiempo, y aquí también entraba un cierto factor de presión social, ¿no? Porque si, por ejemplo, tus amigos, tus amigas están hablando de la película, pues quieres estar al día, ¿no? Quieres poder dialogar respecto a la película, etcétera. Pero ahora ya no hay eso. Es decir, ya no existe ese factor misterio de la película, porque pronto va a aparecer en plataformas. Entonces, ese es un problema, ¿no? Y también el hecho... Tiene que ver mucho con el cambio de la sociedad también, ¿no? Claro, o sea, exactamente. Se han modificado también las costumbres de ir al cine. O sea, había familias que tenían una tradición de ir a ciertos días a ver una película. Pues eso también ya con la aparición del streaming ha ido cambiando. O sea, sí. Yo ya conozco muy poca gente que tenga como una tradición de ir al cine el tal día, ¿no? De la semana, reservar un día al menos de la semana para ir a las salas. Ya eso pierde el sentido para muchos. Y además ya no existe como esa sensación de comunidad que se daba dentro del cine que había antes, ¿no? Porque siento yo que esta abundancia de contenidos que tenemos en diferentes plataformas, lo que ha hecho es que ha provocado una especie como de atomización, ¿sí? Entonces, en lugar de que yo esté viendo al mismo tiempo la misma serie con mis hermanas o mis padres, mis amigos, etcétera, etcétera, cada quien está metido como en su serie, en su película, y ya no la estás viendo al mismo tiempo, sino que meses después te dicen, ya vi esa película que tú viste hace 6 meses, etcétera. Entonces, ya no hay esta sensación de comunidad, de vamos a hablar de esto. De tema en común, de cohesión. Exactamente. Y otro tema que me gustaría tocar también, Miguel, es el de los monopolios actualmente que controlan pues gran parte de las producciones en Hollywood, que son, según lo que pude encontrar, 5, ¿no? Son los que se señala, que son Disney, dueño de franquicias como Marvel, Star Wars, y también dueño de Pixar, que lo absorbió, y de la 20th Century Fox.
También están Warner, que posee HBO, DC, New Light, y también está por ahí Universal, a la que le pertenece DreamWorks, Illumination y Focus. También está Paramount y Sony, que tiene a Columbia y a Spider-Man, que es como su gran activo, ¿no? Actualmente, porque se lo renta a Marvel, y de ahí también saca bastantes fondos. Y de hecho, en una de las películas más vistas del año pasado, que me sorprendió verla entre las más taquilleras, fue la de Venom, que pertenece justamente al universo de Spider-Man. Yo la verdad no vi esa tercera, sí había visto las otras dos, pero esta no, y no sabía que había sido tan taquillera, bueno, al menos entre las primeras 10, ¿no? Y después de esos grandes estudios, pues ya también vienen ahí ganando terreno Netflix, Amazon, Apple TV, o Apple en general. Y creo que el asunto con el hecho de que existan estos monopolios es que, porque poseen estas franquicias, obviamente gran parte de sus recursos se van a la producción de estas películas, que ya van a la segura, ¿no? Que saben que están siendo bien recibidas por las grandes audiencias, que les van a dejar muchísimo de ganancia en venta de mercancía. Entonces, esto hace que se limiten el presupuesto para otras propuestas que antes ocurrían, ¿no? Que los estudios grandes sí tenían blockbusters y otro tipo de producciones de muy grande presupuesto, pero distribuían otra parte para historias diferentes, originales, o ideas originales, o para proyectos de directores que estaban teniendo algo de auge o algo de propuesta, ¿no? Que estaban desarrollando. Y en estos últimos años lo que se ha visto es que reducen ese tipo de producciones. Netflix y Prime, Netflix y Prime han estado apostando a lo mejor por esas producciones, pero también tiene sus asegúnes, ¿no? Y también, claro, aunque aumentan el presupuesto o que van a asignar por año, por ejemplo, creo que en México van a invertir en este año $1,000 millones para producciones en México, pero eso no se traduce siempre en calidad, ¿no? Porque los tipos de proyectos que eligen no siempre pues tienen como una garantía de que van a ser muy buenas producciones. Entonces, bueno, creo que es uno de los problemas que también podríamos tocar, lo de los productos, las grandes productoras. ¿Tú qué opinas? Bueno, en general lo que pasa es que como comienza Hollywood es con estos esfuerzos quizás individuales, cuando, no sé, en los años 10, 20, etcétera, etcétera. Y ya después, hasta los 30, 40, 50, podemos hablar como de jefes de estudio. Uh-huh. Y en ese momento, digamos que no entraba como esta idea de las corporaciones, sino que eso ya fue llegando después. Cuando se da la crisis de los estudios y empiezan a entrar como esta generación de nuevos directores estadounidenses como Spielberg, De Palma, Coppola, etcétera, etcétera, y de alguna manera Scorsese, y vienen a renovar el cine. Pero después de eso, ya en los 80, ya empiezan a entrar las corporaciones y empiezan a hacerse más y más y más grandes y comprar más compañías, productoras, etcétera, etcétera, y estamos en esta situación, ¿no? Cuando llega el streaming, yo tenía hasta cierto punto la esperanza de que el streaming fuera una alternativa, que en el streaming pudieras encontrar proyectos diferentes, y sí se han dado, pero a cuentagotas, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con el prestigio del director o de la directora, que llega con un proyecto que ya fue rechazado en los estudios, que a lo mejor es un proyecto muy, muy personal, y finalmente el streaming, pues, les dan ese dinero, les dan esa plataforma porque están buscando también de alguna manera agenciarse el prestigio que ese grupo de directores puede representar, ¿no? Sí, el ejemplo de Scorsese que se pone, y por ejemplo de Cuarón también, ajá. Bong Joon-ho también hizo alguna película de Netflix, Okja, creo que se titula la película. Es decir, entonces, y después está todo ese otro contenido que es un contenido que podemos comparar como con los churros hollywoodenses, ¿no? Porque en realidad no
no te dejan nada y están ahí únicamente para matar el tiempo o para ponerlos mientras estás haciendo otra cosa. Doblando la ropa. Sí, exactamente, una cosa así, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido no creo que lo que siempre ha sucedido en el cine vaya a cambiar mucho. Es decir, por un lado, sí están como estas grandes corporaciones que le están apostando a grandes proyectos, que lo único que buscan obviamente es sacar dinero, porque el cine también es una industria. Pero tampoco podemos hablar únicamente de que Hollywood es algo único en todo el planeta, exacto, ¿no? ese es Porque es verdad que es lo que nos llega a nosotros, quizás por un asunto colonialista, imperialista, podemos hablar mucho de eso, pero no vale la pena, por nuestra proximidad, porque estamos en el mismo continente. Pero hay otras industrias alrededor del mundo que están atrayendo a un público también multitudinario, ¿no? Y estoy pensando simplemente en China y la India, ¿no? Es decir, y son películas que también tienen su fórmula, obviamente, y que también buscan ser una industria, que buscan ganar muchísimo dinero. Pero siempre hay esta idea de que Hollywood es lo único y es la única alternativa, cuando en realidad hay otro tipo de cine y hay otro tipo de industria, ¿no? Sí, está frente a la pérdida que ha experimentado Hollywood, que les mencionaba al principio, de 15 a 20 millones de dólares por 15 mil y 20 mil millones de dólares. Están otras industrias de otros países que se han estado fortaleciendo, ¿no? Sí. Es la China específicamente, creo que es de las que más se destaca. Ha estado obteniendo mayores ingresos, ha estado también imponiendo a lo mejor algunas narrativas, actores o temas. Está la mexicana, que la han impulsado a través de Netflix, o es lo que se busca con estas inversiones que se han hecho en los últimos años, que como te digo y como coincidimos, bueno, no siempre se traduce en calidad, pero al menos se está viendo más como apertura o más dinero para que se pueda producir. Sí, hay una país, estrategia, ¿no? para atraer el público de México y de Sí. Latinoamérica. Si no, no habrían aparecido en Netflix los ejemplos de las series de 100 años de soledad o la tercera versión de Pedro Páramo. Pedro ¿verdad? Páramo, ajá. Y también está la peruana, que parece que también está creciendo, según reportan algunos medios. La española, incluso con algunas inversiones importantes en la animación, en algunas ciudades como, bueno, como Canarias o las regiones, ¿no? Y con algunos festivales también que acogen y que han estado, pues siempre por ahí sonando, pero que van ganando también prestigio ahora que se le presta a lo mejor mucha atención a los festivales, ¿no? Y a los Sí. certámenes internacionales, no únicamente al hollywoodense. Y encontré también que República Checa está reportando un crecimiento en su industria cinematográfica. Entonces, sí, ya sabemos también que la francesa es también una industria fuerte, igual también como de mucho arraigo y como para ellos muy importante. Y la Argentina, ¿no? Que la Argentina se vio un poquito en jaque con estas políticas de derecha que les estaban reduciendo el presupuesto, pero que también forma parte como de su cultura y como de un orgullo nacional, ¿no? Sí. El cine. Y pensaba en la película de Puan, que has mencionado tanto aquí en Filmception como en el programa de Cara a Cara, con Francisco Rodríguez, que es una de las películas que no fue muy visible, sin embargo, bueno, es parte de los ejemplos que hay de cine que se sigue haciendo en ese país, ¿no? Y que la misma directora, María Alche, Sí, María Alche, sí. había pedido que no se deje de apoyar al cine en ese país, ¿no? Entonces, creo que sí es momento también como estas crisis o estas decepciones que luego podemos experimentar como audiencia al ver las carteleras que llegan, o sea, lo que llega aquí en la región, sobre todo en la Laguna, pues también un momento de voltear a otros países, ¿no? A lo que se hace en otras partes del mundo, que eso también, bueno, pues con las plataformas se ha
ha impulsado o se ha logrado, ¿no? Que podamos tener más acceso que antes no había. Claro, porque ese tipo de cine no es el tipo de cine que figura, por lo menos en la cartelera de aquí, de La Laguna, ¿no? Es el tipo de película que si llega aquí a La Laguna, desaparece a la semana, ¿no? Sí, de casualidad. Sí, por eso digo, si llega. Por lo regular no llega ese tipo de cine. ¿Cuándo has visto una película de la India en la cartelera? La cartelera de cine de La Laguna. RRR estuvo. Creo que sí, pero creo que esa fue la última y eso fue en 2023, y como mencionábamos algo así. También en los anteriores episodios tenían como una estrategia, ¿no? Para poder hacerse con un premio y demás. Entonces, pues claro que había en ese momento más posibilidades de que llegara a las salas laguneras. Pero sí, tienes razón, creo que es la única que yo he visto en cartelera de la India. Cuando viene la muestra internacional de cine de la Ibero, bueno, pues podemos ver algunas otras propuestas, aunque este año hubo también como reestrenos, ¿no? En esta cartelera. El Tour de Cine Francés, que ya hemos mencionado también sus asegúnes, pero creo que fuera de lo que pueda llegar a cartelera, el hecho de que exista la opción del streaming o el internet en general, ya nos abre la puerta a ver mucho más de otros países. También el asunto es que a veces como espectadores, como consumidores de películas, tenemos algo de pereza para buscar más, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ya es de cada quien, según la pasión que tengamos por el cine y el tiempo. Bueno, Miguel, no sé si quieras agregar algo, creo que ya estamos... No, yo creo que en general el cine va a continuar. Siempre la gente dice, el cine se ve mejor en el cine. Yo creo que el buen cine se ve mejor en el cine. Sí. Y el que no es tan bueno, mejor verlo en tu casa para que no pierdas tanto tiempo, ¿no? Sí, ya veremos. En esta temporada de premios, algunos directores hablaban acerca de este problema de que existan, o sea, que no exista como un cine independiente, o bueno, que no haya presupuesto, ¿no? para ideas originales. Ganó la película de Anora en el Oscar. También el estudio A24 ha estado también posicionando pues su material, ¿no? Como esta película de Everything Everywhere All at Once. Sí. Pero bueno, son como esfuerzos de cine independiente que también habrá que ver que para un país un cine independiente es un presupuesto que para otro país sería millonario, ¿no? Una película de gran presupuesto. Pero bueno, ahí están los asuntos relativos, ¿no? Que tendrían que ver con cada país. Sin embargo, sí creo que sí hay propuestas, sí se está llamando desde estos espacios que luego tienen o ganan proyección o se llegan a viralizar ciertos discursos, pues está ahí el tema, ¿no? De esta diversificación, de la necesidad de diversificar y de generar más, bueno, de aportar más presupuesto a otras ideas. Y ya veremos qué sucede, ¿no? Con estos ejemplos. Bueno, pues ahora sí ya terminamos este episodio de Filmception y muchas gracias por acompañarnos. ¿Algún punto de contacto que quieras dar? ¿O tú? Bueno, pueden contactarme a través de mi blog, si todavía escribo un blog, siento mucho, que es otrosmalnolen.blogspot.com, o también me pueden encontrar como Miguel Baez Durán en LinkedIn. A mí me pueden encontrar como @gsi_k en X, antes Twitter, también en Instagram. Me pueden encontrar como Jessica Ayala Barbosa en Facebook. Me pueden leer en www.laplazapublica.com y bueno, pues nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias por escuchar Filmception, el podcast de cine de Plaza Pública. Visítanos en www.laplazapublica.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.